Hola, Hola, Ender. ¿Qué tal? ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien, muy bien. Encantadísima de tenerte aquí. Qué Igualmente, bueno. igualmente. Bueno, mira, pues como sé que vamos a tener un poco público de ambas partes, nos gustaría pues presentarnos un poquito a Bulbas, que te presentaras tú también a nuestro público. Y bueno, pues voy a empezar por mí, que soy la anfitriona, ¿vale? Yo soy Noelia y soy la psicóloga sexóloga de Vulvas Revolution. Vulvas Revolution es un proyecto canario que empezamos hace un año con la pandemia. Creo que ustedes tienen un poquito más de edad que nosotras, ¿verdad? Un poquito. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes? Pues nosotros empezamos realmente desde el año 2008, reuniéndonos como colectivo, pero nos formalizamos como asociación en el 2010. Bueno, desde el Sí, 2008. sí, bueno, sí. Ya son ustedes, ya tienen experiencia. Bueno, pues nosotras somos un equipo de tres mujeres, de Lucía, que es la ilustradora, Saray, que es la parte que lleva las redes y demás. Y bueno, pues lo que hemos creado un proyecto para transformar las sexualidades de todo el mundo a través de la educación sexual. Entendemos que la educación sexual es algo que es mucho más amplio, que no solo se hace en niños y en niñas. Y bueno, pues informar, compartir, transformar, reflexionar, analizar, entra dentro de todo, de toda nuestra batalla, ¿no? Y bueno, todos los meses tenemos un tema especial, un tema en el que nos centramos en las redes, y este mes quisimos centrarnos en sexualidad masculina, porque cuando se habla siempre de transformar sexualidades, tenemos muy claro que la sexualidad femenina está como ahí chiquitita, ¿no? Y que está muy limitada, pero nos olvidamos que la sexualidad masculina también, ¿no? Entonces quisimos un poco visibilizar esa parte, ¿no? Del patriarcado que tanto hace daño, ¿no? Y por eso salió la idea de invitarles a ustedes y de tenerlas a ustedes con nosotras. Así que, hombres de Canarias por la igualdad, encantadísima de tenerles. Y ahora, pues, preséntense ustedes para que un poco les conozcan. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Nosotros la seguimos hace tiempo en las redes sociales y se nota la creatividad y la profesionalidad que hay detrás de todo lo que publican, ¿no? Y por eso nos ha encantado seguirlas desde el principio, ¿no? Y que nos hayan invitado a tener una reflexión y un diálogo sobre esto, pues muchas gracias, ¿no? Y bueno, pues yo soy un representante de la Asociación de Hombres de Canarias por la Igualdad, soy el presidente y bueno, tengo formación en sexología como Noelia. Estudiamos Nos en, conocimos, nos nos conocimos conocimos. allí en promociones diferentes, pero seguimos una Sí. línea de formación relacionada con la sexualidad y el género. Y bueno, yo pues, a lo largo de todo este tiempo me he ido formando en sexualidad, en género, en masculinidades. Siempre he trabajado en el ámbito de lo social, ¿no? Infancia y familia. Ahora estoy trabajando en salud mental y bueno, pues intentando aportar todo lo que pueda a la asociación con lo que nos queda por caminar, que es mucho. Ok, porque la asociación empezó a caminar de manera informal, como decías, en el 2008, ¿no? Hmm. ¿Y qué les motivó a unirse a ustedes en esos encuentros informales y demás? ¿A qué necesidad, de dónde surgió esa necesidad? Bueno, a mí me gustaría tener una historia un poco más romántica, idealista, de que fue algo construido en base a un proceso de colaboración entre varios hombres, pero no fue así. Y puedo explicar por qué no fue así, aunque me hubiera gustado que fuera, ¿vale? Pero no lo fue. Vale, vale. Eh, a ver, todo esto empezó en una asignatura que yo cursé en la universidad que se llama Currículum, Género y Diversidad Cultural. Y ahí el profesor era Fernando Barragán, que además fue el director del máster universitario Educación Sexual, Terapia Ujú, Sexual y Género. ujú, Pues empecé un poco a ponerle nombre a experiencias que yo había tenido en mi vida, ¿no?
Y después de esa asignatura me interesé un poquito más y seguí un poco profundizando. Después me seguí formando en diferentes... Estuve 2 años trabajando con Fernando en la universidad y bueno, pues paralelamente un proceso de formación importante a nivel universitario por ahí. Seguí formándome con asociaciones feministas, hice la formación de Mercedes Machado, donde confluimos un grupo interesante de chicos, ¿no? De Ujú. hombres en su momento, jóvenes en su momento, porque eso fue hace muchos, muchos años. Y bueno, alguna vez hablamos, quedamos alguna vez, pero se quedó ahí, ¿no? Ujú. Entonces, esa idea como empezó a rumiar, pero realmente el momento álgido que determinó que se iniciara esto y se convocara públicamente en las redes sociales una reunión invitando a las personas a participar, a hombres, ¿no? Y lo hice en el gabinete sexológico que yo tenía en su momento en la calle de la Carrera, ¿no? Que convoqué la reunión allí. Hasta ese momento, pues lo que determinó eso fue mi paternidad, ¿no? Ok, Entonces fue como el sí, momento que dije, con esa visión también muy idealista de voy a ser papá, tengo miedo, claro, no sé si claro, voy a cumplir las expectativas de mi hijo, con ese golpeo emocional que significa ser padre o madre, pues claro. me generó, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, bueno, yo también he tenido la oportunidad de compartir mi vida con una mujer feminista, activista, que ha formado parte del movimiento feminista en directivas de diferentes asociaciones. Y compartiendo un poco esto, me preguntó, ¿y por qué no lo hace? ¿No? Porque era, y si tengo se estaría bien hacer esto. Y me Claro, dijo, y ahí fue en el momento que dije, pues lo voy a hacer ahora. Entonces se hizo una publicación, una convocatoria. Y en esa convocatoria, yo en el proceso, pues me di cuenta de muchas situaciones que me llevaron a la reflexión de que esto tenía que estar un poquito más dirigido al comienzo. ¿Por qué? Porque empezaron a contactar hombres que supuestamente abogaban por la igualdad, pero que venían de asociaciones o colectivos relacionados con la custodia compartida, con ujú, hombres que hablaban de la igualdad, pero se sentían perjudicados respecto a la ley contra la violencia de género. claro, Entonces hubo un movimiento, un interés de determinadas personas que hizo que esto fuera un poquito más dirigido y habláramos de que esto iba a ser una asociación de hombres feministas con estos objetivos. Y claro. eso fue la presentación inicial, donde vinieron unas 9 personas, una mujer apareció, por cierto, pero vinieron 9 personas y a partir de ahí empezamos a construir algo, ¿no? Empezamos a Vale, construir algo y eso determinó después en la construcción de la asociación con formalidad jurídica que tenemos ahora. ok. ¿Qué pasó, no? Cuando empezamos a crear esta asociación, la Asociación de Hombres de Canarias Plegadas es la única asociación de hombres feministas y la primera en Canarias. No hay otra Ujú. asociación con esta formalidad. Pero desde hace mucho tiempo había muchos hombres y colectivos que se estaban reuniendo en Gran Canaria y en la isla de La Palma. Entonces, yo Ujú. hice un proceso de investigación y contacté con un trabajador social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que había participado y estaba inmerso en el colectivo, en el movimiento LGTBI en su momento, y que dinamizaba una bitácora que se llamaba Hombres por la Igualdad, en su momento en Ujú. Internet, que tuvo mucha repercusión, que se llama... eh, uy, se me acaba de ir el nombre ahora mismo. Me va a matar. Se me acaba de ir el nombre. Bueno, y después, bueno, pues me reuní con Orlando. Ok. Me mata, Orlando, perdón, Orlando, si estás por ahí. Pues bueno, me reuní con Orlando y empecé un poco a buscar un poquito de información sobre lo que estaba haciendo, cómo se estaba haciendo. Y también fui a La Palma y me reuní con Luis, que también era
y creo que sigue siendo el coordinador de los servicios sociales de los Llanos de Aridane, que estaba dinamizando un grupo de hombres en La Palma Ah, y también tuve una conversación. También llamé por teléfono a AIGE, a la Asociación de Hombres por la ujú, Igualdad de Género a nivel nacional, que tiene sucursales en diferentes ciudades, ¿no? Que están adscritos a ajá, ella. En Tenerife hay una, en Gran Canaria hay un grupo de hombres de AIGE. ok, Y después contacté también con Alfredo Pazmiño, ¿no? Que ahora es asesor de políticas LGTBI del gobierno de Canarias. En su momento era presidente de la Fundación Triángulo. Entonces contacté con él y tuve una conversación. Me gustaría contar la pregunta que me hizo porque es importante, ¿no? Y cuando le vale. expliqué un poco mi idea, me hizo una pregunta que me dice, ¿y solo es una asociación para hombres que tengan pene? ¿No? Y yo me quedé pensando y no me lo había planteado. Un Claro, sesgo. sí, sí, Y le claro, dije, pues mira, para todos los hombres que se sientan hombres como tal, todas las personas que se sientan hombres están claro, invitadas a participar con nosotros en la asociación. Y desde entonces, ¿no? A través de algunas personas que se empezaron a vincular, que venían de anteriormente lo que se llamaba, bueno, la asociación que existía anteriormente, que la conoceríamos todo el mundo, que es Algarabía, habían varias ajá, personas que formaban parte de la asociación de Algarabía, pues nosotros les invitamos a que, bueno, como estaban más en contacto y habían grupos específicos en Algarabía de familias, de personas transexuales y tal, pues les invitamos un poco a que se vinieran a participar con nosotros para aportar y enriquecer nuestra reflexión y nuestro debate como hombres, ¿no? Hasta el momento no ha venido, no ha venido nadie, pero igualmente voy a aprovechar también las redes sociales para invitar a todas las personas claro. que se sientan hombres que están invitados a participar en nuestra asociación. Vamos, y nosotros encantados para, para recoger y abrazar a esas personas con todo el ánimo del mundo, ¿no? Y, y Y más bueno, en estos momentos, ¿verdad? sí, sí, exactamente. Y más Y en más estos momentos en estos momentos. porque, mira, yo creo, hablando de esto, ¿no? De estos momentos, Mm, a raíz de la ley trans, yo creo que esto es una reflexión personal mía, ¿vale? ujú, Yo creo que todos los movimientos sociales, todas las asociaciones del tercer sector que tengan en su esencia de funcionamiento los derechos humanos, mm, no podemos dinamitar el desarrollo y el avance o la reivindicación de los derechos de otras personas. Y yo eso lo tengo claro. Para mí es una contradicción importante de las personas que nos hemos dedicado a lo social toda nuestra vida y que creemos de verdad en los derechos humanos, ¿no? Me parece una claro. contradicción. Yo sé que hay mucha polémica al respecto, debates muy vehementes, con mucha violencia en las redes sociales, con mucha agresividad, que yo a veces no entiendo muy bien No, qué estamos haciendo. No lo sí, entiendo, ¿no? sí, Y ya sí. no voy a entrar en los argumentos porque sería irnos, porque Sí, cuando hablamos de argumentos que ponemos encima de la mesa, a mí a veces me ruborizo, pero bueno, lo sí, vamos a sí, dejar sí, ahí. sí. Bueno, estamos hablando de lo que hacemos en la asociación, ¿no? Tú córtame, por favor, porque si no No, no te, no, me no, voy. no, no te preocupes. Mira, yo quería, porque entiendo que, claro, que ha sido o sea, me encanta el visibilizar el momento de la paternidad, porque yo creo que es un antes y un después que se romantiza, se le pone un halo muy romántico, ¿verdad? Y al mismo tiempo no se habla realmente de lo que es, ¿no? Tanto maternidad como paternidad, ¿no? Y que eso Mm, haya sido el empuje, ¿no? Que te llevó a esto, pues mm, bienvenidos los hijos y las hijas, ¿no? sí. Bueno, Claro, quería preguntarles a ustedes si podían explicar un poquito por qué la masculinidad tradicional es tóxica, ¿verdad? Porque partimos de la idea de que la masculinidad tradicional en este sistema patriarcal, ¿no?
que nos socializa en roles y estereotipos de género diferentes, ¿no? ¿Verdad? Para hacer un poco un contexto. Esa masculinidad tradicional es tóxica, ¿no? ¿De qué manera es tóxica? ¿Por qué es Vale, tóxica? vale, primero, perdona, Noelia, porque Mm. como me quedé a mitad en la presentación de la entidad y no he ¡Ay, hablado de lo que vale! somos ni lo que hacemos. ¡Ay, vale, vale! Perdona, Perdón, pensé que habías perdón, no, terminado. que nos fuimos, por eso digo, nos fuimos un Te- poco. A Vale, ver, vale, vale. No, no, no. Di, bueno, cuenta, cuenta. bueno, nosotros somos una asociación de hombres feministas. Ajá. Recalco lo de feministas, ¿no? Porque esto también tiene debate, ¿no? Porque parece que los hombres no podemos ser hombres feministas. Tenemos que llamarnos de Ujú. otra forma. O Sí, profeministas, o igualitarios, antipatriarcales, y entramos en un debate, claro. de- un debate que nosotros tuvimos hace muchos años en la asociación, ¿no? Lo tuvimos. Y nos generó un debate intenso de mucho tiempo. Y hace como 2 meses me hicieron una entrevista en el Diario Público a nivel nacional, una pequeña entrevista de qué era la asociación, y yo dije que era una asociación de hombres feministas y lo puse en mi LinkedIn, ¿no? Entrevista en un enlace en LinkedIn. Bueno, empecé a recibir, a ver, no con agresividad, desde la reflexión respetuosa, que no podíamos llamarnos hombres feministas, ¿no? Ajá. Yo la verdad que estos debates no los entiendo muy bien, ¿no? A ver, todavía estamos hablando de cómo nos tenemos que llamar los hombres que creemos en la igualdad y que queremos deconstruir esa Ujú. mística de la masculinidad que tenemos interiorizada desde que hemos nacido. Todavía estamos así, debatiendo sobre cómo nos tenemos que Claro, llamar. Yo creo que nadie pide carnet de feminista a nadie, ¿no? Y cada uno es libre de denominarse como quieren y también de exigir cómo quieren que le llamen, ¿no? ujú, Y por lo tanto nosotros reivindicamos y argumentamos que somos hombres feministas porque entendemos lo que es el feminismo y por lo tanto nosotros defendemos los preceptos y los valores y acompañamos y estamos al lado, mejor dicho, detrás de todo el movimiento feminismo y del feminismo como movimiento social, claro. cultural, filosófico, político, ¿no? Entonces nosotros nos consideramos como hombres feministas. Y lo que hacemos principalmente es pues intentar partir de nuestra propia introspección y autorreflexión y autocrítica para poder desconstruir de forma conjunta y en un entorno de seguridad pues ese modelo de masculinidad y en la sociedad patriarcal en la que nos hemos educado como hombres. Aparte de eso, que es el entorno pues más íntimo de nosotros, de la asociación, que es privado, ¿no? Que está muy cerrado. Después Claro. tenemos otras áreas, otras líneas de trabajo que van más orientadas al trabajo, pues, y al trabajo de la sensibilización a través de talleres, de formación, de cursos, y también una parte con un interés un poco más teórico, de reflexión teórica sobre lo que va saliendo al respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos vamos moviendo. Y bueno, y tenemos algunas ideas de proyectos nuevos a impulsar en el futuro, que después si quieres hablamos, porque también Claro. entiendo que puede generar alguna controversia, porque tiene que ver con los hombres que ejercen violencia hacia las mujeres. Bueno, Ok. Qué interesante. Qué bueno, bien. Qué bueno tener colectivos que trabajen estas cosas. Qué bueno que haya hombres feministas y que hay, se consideren mucho, feministas. hay muchos hombres feministas, menos de los que Claro, nos gustaría, pero hay un montón. Todos los hombres feministas que hay no son los 21 que estamos aquí, por suerte. claro. Hay muchos hombres, estoy viendo un montón de hombres que conozco que se están uniendo y que son hombres feministas, yo los considero como tal, ¿no? Ok. Y algunos compañeros también que veo que se están uniendo a la asociación. Hola, hola a todos. Sí. Bueno, perdona, dime tú. Bueno, pues nada, si quieres, retomamos entonces la pregunta a Arge, ¿te apetece? Sí, sí, ¿O sí, quieres? ¿Sí? tóxica, ¿no? Me hablabas de... Sí, de masculinidad tóxica, sí me gustaría, porque
A mí, yo una de las reflexiones que he hecho este mes es que yo como mujer, con mi historia de mujer y desde mi mochila de mujer, me da un poco de apuro de hablar sobre la sexualidad masculina, porque claro, yo la estoy viendo desde fuera. Entonces, por eso necesitaba y pedía escuchar a un hombre que me hablara de esas cosas, ¿no? Porque ustedes lo viven en primera persona, ustedes tienen vuestra mochila y bueno, que después coincidimos, genial. Pero al final yo soy una espectadora es verdad que hay interacción, obviamente, hay una relación, o sea, podemos hablar siempre, ¿no? Pero la historia vivida en primera persona, obviamente es en primera persona, ¿no? Entonces, Mm, sí, sí, por favor, sí, bueno, comparte con todos nosotras. bueno, yo he tenido la oportunidad también de ver en primera persona, como decías, pues estas dificultades en el gabinete sexológico, ¿no? Pues estábamos trabajando una compañera que era sexóloga y yo, y normalmente pues los hombres querían trabajar conmigo, ¿vale? Ok. Entonces, bueno, esa experiencia, si quieres después, la podemos referenciar. Y estábamos hablando de la masculinidad tóxica, ¿no? Claro. Bueno, me parece un término bastante acertado, lo de tóxico, porque no deja de generar un daño. Claro. Esa expresión de la masculinidad tradicional, o como decía Miriam Miesman, de esa mística de la masculinidad, genera un daño evidentemente a las mujeres, porque es algo que está ahí, ¿no? Que no podemos negar. También genera un daño, la expresión de esa masculinidad genera un daño a todo lo no normativo, es decir, todo el colectivo LGTBIQ, eh, y también genera un daño a los propios hombres, ¿no? Que Ujú, nuestra esencia no es visibilizarnos como víctimas del patriarcado. No vamos a caer en ese error garrafal porque no lo somos. Somos los privilegiados del ujú, patriarcado. Y por eso nos cuesta tanto generar un cambio porque vivimos en una cierta comodidad en esta sociedad, ujú. ¿no? Lo difícil y lo valiente es iniciar un proceso de reformulación de esa masculinidad con la que hemos nacido y lo que nos han educado a través de los diferentes agentes de socialización. Ujú, También es tóxica porque implica una expresión de poder sobre otras personas y como decía, en la medida que tú disfrutas de unos privilegios, hay otras personas que están sufriendo una discriminación, una desventaja social en comparación. Por lo tanto, a mí, cuando hablamos de masculinidad tradicional tóxica, como tú me decías, me parece como una terminología bastante acertada, ¿no? Porque realmente ujú. es tóxica y ahora tiene un grado de virulencia importante, y aquí si quieres hacemos una pequeña reflexión, eh, porque cuando yo empecé a trabajar esto, ¿no? Y yo siempre tengo referencias, lo tengo aquí, lo tenía apoyado el libro detrás de la tablet, pero mira, lo tenía aquí, es un libro, no sé si lo ven, que es este, ¿lo ven? Mira, este Sí, libro, sí, sí. ¿lo ven así? Yo lo Bueno, tengo. sí, bien, bueno, este libro es del año 94, ¿no? Ajá. Y en este libro, que es uno de los básicos que nos obligaron a leer a nosotros en el máster, ¿no? Eh, lo que te viene a decir que efectivamente la violencia sí tiene género, ¿no? Claro, Y digo que esto es básico. virulento porque me preocupa enormemente la ideología, que siempre la hemos tenido, pero que ahora está esa ideología neofascista que está en las instituciones públicas, en las administraciones públicas, que está legitimando un discurso que a mí me preocupa desde la Ujú, responsabilidad que yo tengo en la entidad, pero sobre todo me preocupa como padre, ¿no? Me preocupa claro. especialmente como padre. Y yo creo que aquí es algo que tenemos que tomar con total seriedad Ujú, de un posible futuro que espero que no llegue, ¿no? Pero que tenemos que evitar en todo lo posible que estas personas, estos partidos políticos, sigan ocupando espacios públicos en la administración, o espacios públicos en las administraciones, porque me preocupa mucho y me preocupa la posible
involución de estar otra vez volviendo a debates o cuestionar derechos que ya han sido conquistados hace ya Mm, unos años y supuestamente lo teníamos casi afianzado, ¿no? Y ahora todo empieza a tambalearse de nuevo. Y estamos hablando de partidos que tienen un poder importante en ujú. muchas comunidades y que tenemos que tomarlo con mucha seriedad por lo que nos implica especialmente a todas las personas que tienen una cierta sensibilidad, ¿no? Por los derechos Sí. humanos. Y bueno, no sé, pregúntame algo si quieres. No, 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 o sea, es que lo dices tan bien que es como no puedo aportar nada, de verdad. Yo, sí, sí, la verdad que estos discursos, ¿no? de la extrema derecha a mí me preocupan también enormemente, o sea, comparto tu preocupación y es verdad que tenemos que hacer Mira, algo de forma activa, o sea, no podemos quedarnos en, ay, qué preocupado estoy, ¿no? Es y, como, y fíjate, el discurso, pero también la visibilidad de un modelo de masculinidad, ¿no? Cuando vemos imágenes o sea, que para nosotros pueden ser ridículas, ¿no? Que veas a estos representantes políticos con armas disparando, subidos de un caballo, haciendo ridículo a los John Wayne, ¿no? Que era la expresión de esa masculinidad claro, tradicional, tradicional, o sea, que era John sí, Wayne, sí, ¿no? Y todo, la esencia, y sí, con sí, sí, cascos bélicos, haciendo sí, 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 el ridículo, ¿no? Pero no deja de ser un modelo para otros muchos hombres que acompañan con un claro. discurso terrorífico, Hmm. terrorífico. Entonces, claro, nos hace falta modelos, otros modelos más saludables, más valientes. Eh, yo no estoy diciendo que, por ejemplo, hayan que un futbolista, por ejemplo, de primera división profesional del Barcelona salga diciendo que tiene una orientación sexual determinada. Yo no estoy diciendo esto, ¿no? Porque entiendo la dificultad que puede haber detrás de un deporte tan masculinizado como el fútbol, por ejemplo, pero sí es necesario que hayan otros modelos visibles con influencia mediática que ayude, ¿no? De alguna manera a normalizar pues cómo nos expresamos como hombres, cómo vivimos y cómo sentimos como hombres, ¿no? Yo creo que es importante sobre todo para las personas, los niños, las niñas y los jóvenes, ¿no? El otro día, con las manifestaciones por el asesinato de Samuel, hubo una imagen en televisión donde había varias personas con bandera del arco iris y un grupo enfrente de niños de 17, 18 años con las banderas de España confrontando, también porque estaba España en la Eurocopa, en la confrontación de Viva España, y digo, qué pena, ¿no? Qué pena que tengamos que ver esto todavía, ¿no? Con gente tan Sí. joven. Bueno, mm, yo creo Sí, que hay... sí, el perdona, tema, perdona. sí, sí, el tema de los referentes has dado ahí en el clavo, ¿no? Porque las nuevas generaciones yo creo que tienen muchas referentes femeninas de mujeres empoderadas que rompen moldes, que no se ajustan al modelo de sexualidad femenina, que no se ajustan al modelo de feminidad y demás, con todo lo negativo y las cargas y pérdidas y renuncias que tienen esas mujeres, ¿no? O sea, que tampoco es un camino de rosas, ¿no? Pero es verdad que hay bastantes referentes o empieza a haber más, ¿no? Pero es verdad que hombres, o sea, con esas masculinidades disidentes, ¿no? Ese otro tipo de masculinidad es más complicado de ver, es más difícil de ver, porque supongo que porque el propio patriarcado Claro. los esconde, ¿no? Sí, hay algunos ejemplos, pero bueno, son excepcionales, ¿no? De algunos futbolistas profesionales que sí, comparten su orientación sexual. Es más habitual verlo en artistas del mundo de la música, ¿no? Pues recientemente, ¿no? Hablaba Pablo Alborán, ¿no? De su orientación sexual, pero en el mundo del Ujú. fútbol suele ser muchos futbolistas de los países del norte de Europa
después de terminar su carrera profesional, ¿no? Al terminar su Sí, al carrera, finalizar, claro, no durante su claro. carrera profesional, ¿no? Y aquí en España, cuando recuerdo hace unos años, una imagen muy tierna de dos jugadores del Barcelona, Piqué y Ibrahimovic, me acuerdo, pues yo esa foto la he utilizado en algún taller, donde había un contacto muy próximo entre ellos, muy Ujú, próximo y muy tierno. Eso es lo que te dice esa imagen, ¿no? Una ujú. ternura, parece que uno puede estar muy mal, y se empezó a través de las redes sociales, en los medios de comunicación, a hacer valoraciones sobre las orientaciones sexuales, ¿no? Y que después estos jugadores tuvieron que salir al público para explicar lo que había pasado en esa situación, ¿no? Claro, Claro. ojalá, ¿no? Podamos tener la libertad de relacionarnos de otras formas entre los géneros y de que los hombres tengamos la libertad de podernos relacionar con más ternura con otros hombres independientemente de nuestra orientación sexual. Yo creo que con eso ganaríamos los hombres que somos críticos con este modelo de masculinidad y queremos generar un cambio primero en nosotros mismos y también después en otros hombres. Ojalá fuera así. Claro, es que es básico. Todavía en los parques, yo no sé si a ti te pasa, pero yo todavía en los parques sigo escuchando lo de los niños no lloran o deja de llorar como una Sí, nenaza, ¿no? sí, sí. Entonces, se sigue transmitiendo, ¿no? Esa expresión emocional sesgada por el género, ¿no? Donde se permite a los hombres expresar toda la rabia y toda la familia relacionada con la rabia y a las Ujú. mujeres solo la tristeza, ¿no? Entonces, es como todavía se sigue, ¿no? A mí me llama la atención cuando la gente te dice, es como hemos avanzado muchísimo, ¿no? Que lo comentabas tú antes, ¿no? Con el libro que leíamos en el máster, ¿verdad? Es como, parece que hemos avanzado muchísimo formalmente, ¿verdad? Formalmente hay muchísimos avances, muchísima normativa, muchísimo... Pero es verdad que hay determinadas sutilezas que siguen estando ahí, ¿no? Mm. Ese Yo- micromachismo de la expresión de Mira, género. yo creo que cuando hablamos de un cambio, evidentemente los hombres tenemos que responsabilizarnos de ese cambio, ¿no? Normalmente cuando estás en una asociación, las personas que llegan ya tienen una cierta sensibilidad o una inquietud. Entonces, bueno, trabajar aquí es relativamente fácil, ¿no? Claro. ¿No? Se genera ese espacio seguro, se deconstruye, se reflexiona, se apoya, se aporta. Ujú. Eh, es fácil, pero cuando todos esos hombres, ¿no? Cuando vas a hacer la compra al supermercado y están ahí, esos hombres, ¿no? ¿Cómo se hace para generar un cambio? ¿Cómo Claro, hacemos? Porque yo creo que es una cuestión de iniciativa política macro y después de un cambio micro. Por ejemplo, yo como hombre sensibilizado tengo que generar un cambio en mi entorno próximo. No le voy a decir al gobierno que está muy lejos de mi realidad, aunque todo lo que haga tiene un impacto directo en mi día a día, ¿no? Que haga algo, ¿no? Lo tengo que hacer yo. Eso es mi parte de mi responsabilidad en mi entorno próximo, ¿no? ujú, O en el club deportivo donde está mi hijo, que hemos hecho cosas allí y hemos ofrecido pues a compartir y reflexiones relacionadas con esto, ¿no? Eh, pero después también es verdad que hace falta una estructura política y unas líneas genéricas que orienten todo esto. Y yo claro. creo que hay una debilidad, ¿no? Que tiene que ver pues con la disconformidad y la diversidad ideológica tan polarizada que hay entre izquierda y derecha en función de las políticas que se implementan, en función de si gobierna uno y otro. Y un ejemplo de ello son las leyes de educación. Yo creo que esto tiene que ser una asignatura desde la educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. No desde la transversalidad, porque lo que nos ha dicho la transversalidad es que, bueno, ¿no? Todos sabemos eso de la transversalidad en las diferentes asignaturas. Tiene que haber una asignatura. Yo creo que
desde ahí hay que empezar a trabajar, porque a esos hombres que están en el supermercado, o en la ferretería, mejor dicho, o en el bar, cuando aquí hablamos de patriarcado, feminismo, masculinidades disidentes, cuando yo hablo de la mística de la masculinidad, bueno, eh, ¿qué entienden? ¿Qué es eso? Claro, Cuando se habla de feminismo, todo el mundo tiene una idea de lo que no es el feminismo y creen que es el feminismo. Yo creo que ahí también nosotros tenemos que hacer una reflexión y una autocrítica de cómo estamos llegando al resto de personas. Yo creo que hay una pedagogía, una didáctica que no está engranando con la población en general. Y yo creo, por lo menos, esto es lo que yo siempre me he planteado, que cuando estoy con un grupo, delante de un grupo que no está a veces de forma voluntaria ahí, a veces, o está ujú, condicionado de alguna manera para estar ahí, cuando yo hablo tengo que intentar enamorar con el discurso, generar un mínimo interés por el tema, no un rechazo, claro, independientemente de las barbaridades que oiga, que oyes barbaridades siempre. Y claro. siempre vas a oír que si hay hombres que también son maltratados por sus parejas, bueno, todo ese tipo de situaciones, Mm, ¿no? Y de comentarios homófobos. Entonces, eh, contrarrestar esa opinión se puede hacer sin que esa persona refuerce su creencia sobre eso, ¿no? Entonces, yo creo que esos momentos son oportunidades para nosotros intentar, en la medida de lo posible, generar un mínimo interés por el tema, un mínimo interés, en lugar de claro. generar un rechazo que confirme sus ideas previas, erróneas, sobre todo lo que estamos hablando. Yo creo que tendríamos que hacer una reflexión importante sobre esto. Claro, claro, sí, 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 vamos, desde luego. Si no, si no se entiende qué ganan ustedes, qué beneficio tienen los hombres, ¿no? Con esa transformación que antes hablábamos, obviamente no van a participar de ello, ¿no? Y o sea, para poner un ejemplo así como muy del día a día, ¿qué pasa con el porno? ¿Qué pasa con el porno que se está consumiendo ahora? Que yo creo que puede ser algo del día a día, ¿no? Que Bueno, el porno. Bueno, el consumo, bueno, el porno, industria, un producto sí, cultural sí. también hay y se ha formalizado. Y eso también nos tienes que hacer reflexionar como un agente educativo, un agente de educación sexual errónea. Ujú. Está ahí y es la realidad. Entonces, Totalmente, a sí. mí eso de entrada ya nos da mucha información de lo que no estamos haciendo, ¿no? Claro. Con esas personas jóvenes. Hay investigaciones que hablan que ya con menores de 10 años, desde que tienes un Ujú, dispositivo móvil, aunque no tengas datos, wifi en todos sitios, conexión a internet, puedes buscar intencionadamente, pero a mm, veces hay links que te llevan una búsqueda inocente, te ujú. puede llevar a otro. Sí, sí. Estamos hablando de menores de 11 años, en un porcentaje de un 5%, no es mucho, pero son menores de 5 años que ya están consumiendo pornografía, ¿no? Sí, ¿Y qué es lo que vemos en la pornografía? ¿Qué es lo que nos enseña, entre comillas, la pornografía, ¿no? Bueno, pues si hablamos, hablaba Marcela Lagarde, ¿no? Cuando hablaba cuando intentaba definir bueno, intentaba no definir la sexualidad, hablaba de que es un constructo social, ¿no? Es decir, que las personas vivimos y disfrutamos de la sexualidad en función de las normas que cada cultura establece como correctas o incorrectas, ¿no? No lo mismo la ujú. expresión de nuestra erótica y la sexualidad aquí que lo que hacen los cucucucu en Papúa Nueva Guinea, ¿no? Que tienen su forma de relacionarse incestuosa en muchas ocasiones, con muchos rituales para hacerse hombres. Bueno, no vamos a entrar ahí, aunque es un tema muy interesante. Lo dejamos, Bueno, bueno, lo anotamos para... la sexualidad, la pornografía, ¿no? Mm, Bueno, la pornografía, pues, una industria capitalista, una industria muy potente a nivel mundial, económicamente hablando, de fácil acceso,
y que realmente lo que hace es reproducir una serie de prototipos de relación sexual, ¿no? De relación erótica entre dos personas. El porno, el porno en general está orientado básicamente y está creado por hombres para el consumo de hombres heterosexuales. Ujú. En gran medida, la Sí, globalidad. sí. También hay porno orientado para personas homosexuales y también hay también pornografía orientado más al consumo de mujeres, que diferenciarlo nos puede dar algunas pistas de cómo va la cosa, que es bastante interesante ver Ujú. alguna película de Erika Lacks, la Sí. directora de porno. Mm. Eh, Porno eh, feminista, Son feministas, vale. que lo llama así. Sí, bueno, pues, ¿qué se ve, no? Pues se ve una relación de poder en la Ujú. sexualidad, se ve humillación en muchas ocasiones del hombre sobre la mujer, se ve un falocentrismo donde el pene es el protagonista y la genitalidad en general es protagonista a través de las penetraciones o del coito. Se ven escenas de violencia hacia la mujer, decía antes humillación, violencia, ¿m? Y también se ve un prototipo de cómo tiene que ser una relación sexual, ¿no? En lo que se representa, y cómo tienen que ser los cuerpos, un prototipo de cuerpo determinado, con unas posturas propias de contorsionistas profesionales, unos cuerpos esculturales con unas medidas determinadas, con unos centímetros determinados, con unas relaciones sexuales con unos tiempos relativamente amplios en penetración. Ujú. Bueno, imagínense la escena, ¿no? Con mucha genitalidad rápida, con un Sí, sí, ritmo muy, sí. muy pum, pum fuerte, ¿no? Con Ujú. mucha agresividad del acto sexual, que es Ujú. característico del acto, y a veces, como decía antes, con mucha violencia, donde se cosifica a la mujer en estas relaciones. Esa, eso es educación, entre comillas, para muchos jóvenes que Ujú. tienen que recurrir a esos medios porque hasta ese momento, en muchas ocasiones, nadie les ha enseñado y no les ha hablado de lo que es el placer, ¿no? O de importante que es disfrutar del placer de todo tu cuerpo y no les ha hablado de que nuestro genital es una parte más de nuestro cuerpo, pero no es la única zona erógena de la que, de la que podemos disfrutar como hombres o como mujeres, ¿no? Entonces, cuando no tienen, cuando el trabajo, ¿no? De esa educación sexual se está centrando exclusivamente en relacionar la relación erótica con las consecuencias negativas, que en este caso son los embarazos, la ITS, y no les hablamos de todas las posibilidades, y no les hablamos de educar para el placer, ¿no? Y Ujú. nos centramos en eso y lo hacemos a veces mal, desde el miedo, desde la Claro, preocupación, pues evidentemente cuando hay muchas preguntas por responder, pues tienen que buscar los medios que cada uno pueda hacerlo y recurren a la pornografía como un medio para ver lo que es una claro. relación sexual o un ideal de relación sexual, que es lo que se nos muestra en esas películas pornográficas. Si Claro. nosotros vemos una película de Erika Lass, ¿no? Y comparamos una orientada a las mujeres y a los hombres, como decía antes, el Ujú. porno dirigido a los hombres es muy rítmico, muy fuerte, mucha genitalidad rápida y penetración inmediata, ¿no? En cambio, el porno dirigido a las mujeres es mucho más horizontal en todos los aspectos, ¿no? Es mucho más lento. Se Ujú. centra en los detalles, se centra en despertar la sensibilidad del Ujú. espectador o la espectadora, ¿no? Y claro que hay genitalidad, hay penetración, pero hay un proceso totalmente diferente. Es un proceso más sentido, podríamos decirlo así, ¿no? Ujú. Sí. Y en el hombre es mucha verticalidad. Es decir, nosotros, los hombres, ¿no? Y esto es algo en referencia a mi experiencia en consulta, ¿no? Tendemos a cuantificar todo lo relacionado con nuestra sexualidad, ¿no? El número de centímetros que tiene nuestro pene,
el número de personas con las que tenemos relaciones sexuales, el tiempo que tenemos que estar en una relación sexual, 45 minutos en penetración según una escena de una película pornográfica. Ojo, porque una relación sexual puede fortalecer tu masculinidad tradicional, pero también derrumbártela. Y cuando te tambalean todas tus ideas o tienes una relación erótica con una chica que toma la iniciativa, ¿no? Que te dice lo que quiere, lo que desea, pues ahí sí se puede tambalear todas tus ideas iniciales de lo que tiene que ser una reunión, y una relación sexual y cómo te tienes que comportar tú cuando te encuentras a otra persona que te desencaja totalmente, pues se baja también y hay problemas de erección, ¿no? Entonces, bueno, estaba Claro. hablando de la cuantificación Sí, sí. y del el principio del rendimiento de la relación Ajá. sexual, que está relacionado con esa característica propia de esa masculinidad tradicional que tiene que ver con la competitividad, ¿no? Claro, Y como los hombres, ¿no? Se nos ha dado también y tenemos el privilegio de hablar públicamente de cómo nos masturbamos claro. y de cómo eyaculamos y qué estrategias tenemos Sí, sí, para sí. hacerlo. Tú puedes estar en un aula con un grupo y seguro que a ti también te ha pasado, Noelia, Ujú. que un chico puede decir perfectamente cómo se masturba y cuándo se masturbó, cuánto Sí, sí, duró y sí, cómo lo sí. hizo. Eso es habitual. O sea, Ujú. tenemos el privilegio de compartir nuestra sexualidad Sí, y sí. cómo obtenemos el placer, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso es una de las diferencias, ¿no? que vemos. Entonces, bueno, cuando esas situaciones no esperadas dinamitan tu erección o esa penetración no dura 45 minutos, pues tienes dificultades como hombre, porque los hombres, para nosotros el pene es nuestra seña de identidad, ¿no? Claro. Y es muy importante nuestro funcionamiento en las relaciones sexuales, porque hace que nos sintamos mejor, nos valoremos mejor y tengamos un concepto mejor de cada uno de nosotros en función de cómo respondemos a nivel sexual y también las obligaciones que nosotros tenemos respecto a la otra persona de hacerlo, ¿no? Situaciones que se dan cuando te miras mucho, ¿no? Cuando los hombres nos miramos mucho al ombligo en estas situaciones, es que nos olvidamos en una relación heterosexual, vamos a poner el ejemplo, cuando nos Ujú. olvidamos o pensamos que la relación sexual termina cuando yo eyaculo, Ujú. ¿no? Claro, Es bastante lo, habitual. lo tenemos tan interiorizado que a veces no pensamos que el placer de la otra persona también es importante, Claro. ¿no? Y, y esto es una pregunta habitual que se hace en consulta. Bueno, ¿y por qué se terminó la relación sexual cuando tú eyaculaste? Si eyaculaste a los 2 segundos. ¿Por qué? ¿No? Y Claro. hay silencio, pues nunca se plantean porque que la otra persona también tiene derecho a disfrutar de esa relación sexual. Claro. La relación sexual no la tenemos por qué marcar nosotros, ni decidir cuándo se termina, cuánto no, en función de nuestra respuesta sexual. Tiene que ser algo compartido, consensuado, Claro. tiene que ser una relación erótica, empática, respetuosa y basada en la igualdad. Y para eso es importante tener conversaciones con la pareja, sea hombre o mujer, para que tengamos una visión un poquito más integral de todo lo que es las relaciones eróticas con otras personas. No, no, no sé ni cómo, o sea, me parece tan interesante el tema del porno, Arge, porque o sea, antes, por ejemplo, estabas describiendo, ¿no? ¿Qué era el porno? ¿Qué aparecía en una escena de porno? Nunca aparece el consentimiento por ningún lado. El tema del autocuidado y el cuidar a la otra persona tampoco, o sea, ya sea utilizando un preservativo o sea simplemente preguntándole cómo estás, si te lo estás pasando bien. O sea, desde luego que no aparece, ¿no? Y claro, me parece que el porno es un ejemplo
tan visual de esa masculinidad tóxica, ¿no? Reducida a una sexualidad tan limitada, tan coitocentrista, como decías tú, falocentrista, Mm, heterocéntrica, ¿no? mm, Hasta límites insospechados. Entonces, el porno es como tan peligroso, ¿no? Lo que sea la herramienta de educación sexual que se esté utilizando en estos momentos, porque se están dejando esos espacios vacíos, ¿no? Por parte de todas las personas que rodeamos a esas personitas que están en desarrollo, ¿no? Eh, es su desarrollo natural es tener preguntas, su desarrollo sí. natural es explorar, es preguntar, es curiosear, ¿no? Entonces, que dejemos esos espacios abiertos para que puedan ocuparlos con el porno, me parece súper peligroso porque están reproduciendo, o sea, van a empezar a reproducir tanto unos como otras esa feminidad y masculinidad tradicional, ¿no? Por eso preguntaba por el porno porque me parece que es como es Mira, como muy visual, ¿no? Y todo el mundo conoce el porno, ¿no? mm, Porque nadie te dice que no, yo no consumo porno, eso yo no. Todo el mundo sabe lo que es el porno, ¿no? Porque es lo que decías tú, es como muy accesible. Está ahí, ujú, aunque no, sí. aunque tú no quieras, tienes en tu cabeza, tienes en ese imaginario social, Mm. está esa escena, ¿no? De una peli porno. Mira, antes tú hablabas de las limitaciones, ¿no? De las expresiones de nuestra sexualidad y, y hay limitaciones tanto en hombres y mujeres, ¿no? Y Ujú. hablabas algo así al principio, ¿no? Y es verdad, y yo voy a dar algún ejemplo que a mí me parece significativo al respecto, ¿no? Eh, eh, Cuando nosotros tenemos una relación sexual, ¿no? La visión de los hombres, nosotros, como decíamos antes, centramos nuestro placer y le damos mucho protagonismo a nuestro pene, ¿no? Eh, pero tenemos serias dificultades para conectar, para conectar con otras partes de nuestro cuerpo y darle un significado a ese placer. Me explico un poquito mejor. Ujú. Si yo le pregunto a un hombre, ¿qué siente con esta palabra? ¿O qué le pasa a tu cuerpo en el momento que vas a eyacular? No es capaz de pasar de tres palabras. En ningún momento, en mi experiencia en consulta, ha pasado. Y a veces no se pueden decir ni una. No saben decir, no saben lo que le pasa a su cuerpo. No conectan, Claro, no conectan, ¿no? Hay una una desconexión desconexión, total. claro, Esto, ¿no? Cuando se le pregunta a una mujer, es capaz de hacer una lista de lo que siente. O sea, claro. hace una valoración tan global, ¿no? Tan sentida de lo que le pasa, que hay una diversidad, pero brutal, ¿no? Claro. Es decir, a los hombres nos cuesta mucho sentir placer de otras zonas alejadas de nuestro pene. Y Ujú. tenemos el órgano más grande, el principal órgano sexual es el cerebro, evidentemente, Sí, sí. pero el órgano más grande, La piel. lleno de terminaciones nerviosas, si nos abrimos en canal son 2 metros cuadrados, estupendo, lleno de terminaciones nerviosas donde nosotros somos incapaces de explotarlo. Nosotros Claro, centramos ese placer en la genitalidad. Y no es que tengamos dificultades en la expresión emocional, que sí lo tenemos en algunas emociones, como tú decías antes, pero tenemos ujú. una gran dificultad para conectar y disfrutar de forma Claro, integral del regalo que es una relación erótica y sexual. En cambio, las mujeres sí tienen más dificultad de centrarse en su genitalidad, pero sí han explotado mucho y mejor toda la posibilidad de otras partes de su cuerpo, ¿no? De todas esas terminaciones sensitivas que tiene todo su cuerpo. Y esto puede tener una explicación a través del proceso de socialización que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, totalmente. diferenciada entre hombres y mujeres, ¿no? Donde el contacto físico que han tenido las mujeres a lo largo de toda su vida, desde la infancia, desde recién nacido, pues como la teoría del apego, ¿no? Que tú conoces Ujú. perfectamente, habla de las vinculaciones con tus referentes afectivos, siempre hay un
contacto tanto con niños y niñas, pues muy, bueno, en general, ¿vale? Hay un contacto muy presente, mucho abrazo, mucho baño, mucha cremita, un contacto, ¿no? A lo largo de esas primeras etapas vitales. A lo largo de tu proceso de crecimiento, las mujeres, no solo con sus padres y su madre, sino con sus hermanos, su hermana, sino también con otras personas, siguen teniendo ese contacto físico y siguen teniendo esa comunicación con ternura, con afecto sobre otra mujer, por ejemplo, incluso otro hombre. O sea, las mujeres a lo largo de su proceso vital nunca pierden el contacto con otras personas, nunca. O Claro. sea, es común ver a dos personas, a dos amigas acariciándose, diciendo que guapa estás, con contacto, con ternura, con afecto. Eso es Ujú. bastante habitual y ni siquiera tenemos que sospechar de ninguna orientación sexual, porque forma parte de las relaciones de las mujeres con las mujeres, ¿no? Ujú. En cambio, con los hombres no es así, ¿no? Con los hombres, a lo largo de que hay una evolución en el proceso, pues hay una separación de su contacto Ujú. físico, ¿no? El contacto. Y ese contacto aparecen otras formas de afecto diferentes que están relacionados más con contactos bruscos, ¿no? Bueno, Ajá. pues Sí, sí. entre dos amigos que se ¡Oh! dan, bueno, así, eso, ¿no? ¿Qué Entonces, bueno, pasa? nosotros, esa limitación que tenemos los hombres, ¿no? En cierta medida, Mm, este proceso de socialización nos han impedido desarrollar ese órgano ujú. sexual tan importante como esto a la piel y la expresión de la ternura y el afecto con otras personas en general, ¿no? Y es una pena, entonces tenemos pues varias limitaciones, ¿no? En función a esta estructura y orden patriarcal que también nos condiciona nuestra erótica, ¿no? Claro. Eh, que se trabaja, ¿no? Con los hombres, pues intentar pues que conecten con todo su cuerpo y con otras zonas erógenas, deconstruyendo esas ideas machistas en función de la parte sexual que te estimule, ¿no? Por ejemplo, la zona anal. Es una forma, una zona placentera que los hombres deberíamos explotar y que un ano no tiene una orientación sexual, eso es una estupidez. Pero sí Ujú, está esa idea machista pues que relacionamos el ano pues con una orientación sexual determinada. Entonces, ujú. eso se trabaja con las personas para un poco liberar un poco la mente, ordenar y deconstruir todos esos mitos, esas fantasías, esas creencias erróneas forjadas en esos procesos de socialización y la pornografía, por ejemplo. Y con Ok. las mujeres, pues tú sabes perfectamente que con las mujeres se tiende a centrar Ujú, un poco el trabajo más orientado al conocimiento de su zona más genital, ¿no? Pues la ujú, dificultad también de visibilidad que tienen por la anatomía propia de los órganos ujú, sexuales masculinos y femeninos. Bueno, entonces, bueno, más o menos ujú. estas son situaciones que se dan en la práctica relacionadas con las dificultades a nivel sexual. Por eso yo decía, ¿no? Que en una relación erótica se puede reforzar tu masculinidad tradicional o se puede O se puede tambalear. torpedear totalmente, ¿no? Claro. Que me parece súper interesante el conectar, o sea, sí, el hacer ver, el conectar realmente las pérdidas o las limitaciones que tiene ese modelo tradicional de masculinidad, ¿verdad? Porque muchos hombres, ya yo escucho, ¿no? A muchos hombres que se empiezan a plantear que algo no va bien, ¿no? O sea, que realmente ellos se sienten un poco encorsetados, ¿no? Pero quizás se conecta con la reflexión que hacías antes, ¿no? De el feminismo no está sabiendo llegar a ese colectivo, ¿no? El colectivo de los hombres y no saben exactamente en qué se traduce eso, ¿no? Es como, sí, hay algo que no me cuadra, ¿no? Pero ¿cómo, qué es lo que no me cuadra? Entonces me Ya. parece tan interesante que el ver ese contacto con la realidad, ¿no? Es como, es que la realidad es que tú vives tu sexualidad de esta manera y te pasa esto con tu pene y con tu eyaculación y con tu cuerpo y con tu...
¿sabes? Todo es mm, como, me parece tan mm. interesante para poder visibilizar efectivamente todo eso. Y conectados después me gustó porque te iba a decir que, bueno, vamos a ir cerrando porque yo creo que me han salido ya como 3 temas para tener en otro directo, ¿eh? Ya terminamos, ya. Yo creo que sí, que Ah, vale, podemos vale, ir vale, ya vale. cerrando porque si no, esto se hace muy largo y la Vale, gente se vale. nos cansa. Además, a ver si alguien nos hace alguna pregunta y podemos responder. Vayan, si hay alguien por ahí interesado en que comentemos algo o aprovechen que Arge es vamos, es oro puro, así que aprovechen que está ahí. Bueno, yo por ahora no veo así ninguna pregunta. Pero quería un poco terminar con esa reflexión de ¿qué le dirías a un hombre que se está planteando su masculinidad? ¿Qué lidera y qué le dirías a los que no? Se lo están planteando, ¿no? Mira, También, pues mira, me parece súper eh, acertada esa reflexión, sí, sí. mira, hace, hace como unos años hicimos un proyecto en el Ayuntamiento de Servicios, en los servicios sociales de Tegueste, ¿no? De trabajar con un grupo de hombres que habían ejercido algún tipo de violencia en sus parejas, se había detectado algún tipo de violencia o alguna Ujú, situación bueno, machismo, violencia, ¿no? Alguna situación y conformar un grupo de unos 12, 15 personas, no me acuerdo cuánto eran, más o menos ahí. ujú. Eh, y a mí lo que me dijeron en su momento, lo interesante de esto fue la metodología, ¿vale? No tanto el contenido, pero eso ya para otro día. A mí lo que me dijeron fue, el primer día van a estar ahí, el segundo y el tercero ya es cosa tuya, ¿no? Ujú. Y yo tenía más o menos dónde tocar a los hombres que no tienen ningún tipo de sensibilidad. Y lo primero es la sexualidad, ¿no? Porque a nosotros Mm, nos importa mucho la claro, sexualidad claro, ser y el potentes, ¿no? rendimiento Ser y dar una un buena buen imagen, amante, claro, un buen amante. claro. Y, y otra cosa importante, no esa línea de importancia, ¿vale? Y la otra importancia es la paternidad, porque todos eran padres, porque venían de los servicios especializados de infancia y familia. Entonces todos eran padres, eso ya lo sabía yo, ¿no? Y entonces me centré en la sexualidad y principalmente en la paternidad. Y les dije algo así como, bueno, esto va a ser, vamos a estar 20 horas aquí, vamos a venir a merendar, vamos a reflexionar, pero ¿para qué es esto? ¿Para qué vamos a estar aquí? Vamos a hablar, vamos a compartir. Y si ustedes quieren venir el próximo miércoles, y el otro, y el otro, y el otro, lo que se van a encontrar y se van a ir siendo mejores padres, ¿m? ¿m? Siendo mejores amantes, van a resolver sus conflictos sin la utilización de la violencia. O sea, realmente lo que les dije es todo lo que podría aportar una reflexión orientada a tambalear estos pilares tan importantes que tenemos introducidos en cómo tenemos que comportarnos como hombres y relacionarnos como hombres con nosotros mismos y con otras personas en general en esta sociedad, ¿no? Pero al final, ¿no? Le venía a decir de que aquí nos vamos a sentir bien, al final se van a sentir mejor y van a contribuir a que una sociedad sea mejor, más justa y más igualitaria. O sea, bueno, estoy parafraseando porque Ujú, sí, sí. fue un ejercicio de marketing y de vender algo, pues muy redundante, ¿no? En todos estos argumentos que estoy diciendo, pero sí que me centré en la parte de la sexualidad y la paternidad Claro. sobre todo, ¿no? Bueno, y a los que están sensibilizados, pues felicidades, bienvenidos al club, pero también les diría que no están solos. A esos hombres que están sensibilizados, que como tú decías antes, tiene algo que no le encaja de lo que está viendo. Recientemente hay un chico que pide entrar en la asociación porque está con dudas, está relacionándose con un grupo de iguales que no se encuentra cómodo, ¿no? Después Ajá. de no sé cuántos años, ¿no? Eh, pues esa persona busca y, y cuando una persona quiere relacionarse con otros hombres y hablar de otras cosas para crecer y para mejorar,
siempre hay un grupo de hombres que está funcionando. Y en Canarias hay varios, To- en diferentes islas, en la península hay muchos conformados. Yo creo que si cuando una persona busca y está interesada realmente en hacerlo, lo va a encontrar, porque a nosotros siempre nos encuentran. Y bueno, pues que no está solo, que hay muchas personas y muchos hombres que se sienten igual que él y que se Claro. están replanteando su masculinidad igual que él. O sea que bienvenido al club, como le decía antes, y que felicidades, ¿no? Que está en buen camino, le diría algo así, ¿no? Felicidades, muy bien, Claro, ¿no? que bueno, yo en mi reflexión, ¿no? De que antes te comentaba que tuve con este tema, me planteaba que las mujeres hemos, bueno, Marcela Lagarde, que bueno, es uno de los referentes, mm, pues visibilizó, le puso nombre a la sororidad, ¿verdad? A esa solidaridad femenina, ¿no? Que va un poco más allá de, ¿no? Quizás los hombres, quizás, ¿no? Yo lo dejo ahí como un... Pero quizás los hombres también podrían sacar algo parecido, que a lo mejor ya está y yo no me he enterado, ¿no? Bueno, mira, nosotros De, en el año 2010 participamos del Congreso Iberoamericano de Masculinidad, Equidad, Investigación y Activismo, Ujú, ¿no? Que hubo en Barcelona, y ahí nos reunimos todos los activistas y el mundo pues universitario, ¿no? De la teoría, del ujú, discurso y todo esto, ¿no? Y bueno, y de ahí salió unas conclusiones, ¿no? Y de forma común decidimos que íbamos a celebrar 2 días para visibilizarnos y visibilizar que los hombres estamos en contra de la violencia hacia las mujeres y visibilizarnos públicamente. Y a partir de ese momento empezamos a desarrollar lo que era las ruedas de hombres contra la violencia de género, que nosotros hemos hecho varias en diferentes municipios. Y otro día simbólico a celebrar y a visibilizar es el 19 de marzo, que tiene que ver con el Día del Padre Igualitario. Entonces, esos ujú. 2 días están en la agenda común de los hombres igualitarios que trabajamos en toda España, ¿no? Y de ahí sacamos esto, ¿no? Nosotros tenemos dificultades por donde vivimos, pero sí, o sea, sí hay una conexión no tan formal en foros, más allá de un congreso, que puedas Mm, coincidir, pero sí es cierto que no hay tanta visión común y conjunta como la puede haber con el feminismo, porque realmente nosotros todavía estamos en pañales y el claro, movimiento de hombres igualitarios, antipatriarcales, profeministas, como lo quieran llamar, estamos en pañales, necesitamos mucho más tiempo de ordenarnos, claro. de estructurarnos mejor, de consensuar formas de trabajar. Eh, Nosotros también fuimos al Congreso de Sevilla en el aniversario de José Saramago en su momento, donde participamos en la manifestación pública y ahí también pues convivimos con los diferentes grupos de hombres que estaban por ahí en Sevilla, de Aige, del País Vasco, de Andalucía, evidentemente de Andalucía en Sevilla, pero también de Cataluña, o sea, bueno, solemos Mm, coincidir en esos espacios, pero no hay nada más allá común, más allá de lo que te ajá, dije, de lo que acordamos en ese congreso internacional en su momento, que yo creo que es importante ya, porque claro, estamos hablando de visibilizarnos en contra de la violencia, ¿no? Y como exactamente. siempre, con el protagonismo ajustado a nuestro papel como hombres en todo esto, ¿no? Nosotros sabemos que aquí que han conseguido los derechos a través de la lucha y generando un daño importante a través del movimiento feminista y eso está ahí. Y nosotros estamos en otro momento diferente, estamos en otro ritmo. Las mujeres tienen un proceso pues totalmente diferente al nuestro y nosotros necesitamos también nuestro espacio y también nuestro ritmo, ¿no? A Sí, veces me dicen mucho que, bueno, ahora ya no tanto, pero sobre todo al principio nos decían que era lo que teníamos que hacer, ¿no? Y yo creo que tienen que respetar también nuestro espacio, nuestro proceso, porque incluso dentro de nuestra propia asociación hemos tenido un proceso claro. que ha tenido baches, ha tenido
inactividad, actividad y hemos conformado un discurso, nos hemos posicionado respecto a unas cosas, pero no hemos entrado en otras. Estamos empezando, ¿no? Claro. Tú decías que llevábamos mucho tiempo. Nos falta mucho recorrido por hacer, nos falta mucha reflexión. Claro, pero fíjate que me parece o sea, me parece tan interesante que digas eso de hombres y mujeres caminando dentro del feminismo, tienen que ir en paralelo, ni detrás ni delante, sino simplemente en paralelo, cada uno con su proceso y cada uno con su ritmo. Las mujeres no pueden, o sea, igual que las mujeres exigimos y pedimos que los hombres nos dejen en paz y que nosotras llevemos nuestro proceso de empoderamiento, de transformación, de cambio y bla, bla, bla. Nosotras tenemos que dejar a los hombres hacer también su proceso, no podemos guiarles en ese proceso porque nosotras llevemos más tiempo, claro, o porque nosotras seamos las grandes perdedoras del sistema, ¿no? Como... Mira, nosotros cuando empezamos no lo pasamos muy bien, ¿no? Tuvimos una gran repercusión mediática. Y ahora tenemos la repercusión que nosotros queremos, porque no hemos sido proactivos mucho más. Pero nosotros tuvimos al principio una repercusión mediática importante, pero no lo pasamos muy bien porque nos sentíamos muy, y lo entiendo, ¿vale? Nos sentíamos muy vigilados con esa palabra, vigilados. O sea, cualquier cosa que dijeras, de la forma que dijeras, provocaba una crítica feroz. He oído muchas veces, líbrame del hombre feminista, que ya de los machistas me libro yo sola, ¿no? Ese tipo de comentarios, de esos juicios rápidos, sin respetar nuestro proceso, pues esos pañales que todavía estamos, pero que no lo pasamos muy bien. Y hubo un proceso importante dentro del grupo que estaba en su momento, importante, ¿no? Y mi reflexión siempre era de evitar los discursos aprendidos y centrarnos en nosotros, que es para lo que tenemos esta asociación, es para trabajar con los hombres. Y si todo lo que nosotros hacemos genera una igualdad a nivel social, oye, bienvenida sea, pero nosotros no somos representantes o nos vamos a posicionar o a visibilizar como protagonistas para generar una igualdad. No lo vamos a hacer. Nosotros trabajamos con los hombres y si eso tiene una consecuencia en pro de conseguir una igualdad, bienvenida sea, pero no es nuestro discurso. Válgame Dios si lo tuviéramos. Válgame Dios, ¿no? Porque vamos. Entonces, mira, bueno, no sé, a lo mejor me estoy yendo. No, aquí hay una pregunta de, no sé, bueno, m.coscualm, que nos pregunta ¿qué es un hombre? Yo esa definición no la podría hacer, definir. Yo te puedo decir cómo soy yo. Jorge, que está ahí, que lo veo, podría decir cómo es él como hombre. Raiko, que está ahí también, que lo veo, podría decir cómo él es como hombre. Yo no te podría decir que es un hombre, ¿no? Que es un hombre. Te podría hablar de lo que es una masculinidad tradicional tóxica, ¿no? O cuando hablamos de nuevas masculinidades, ¿a qué nos referimos básicamente? Pero la definición de un hombre, cuando esto lo hemos planteado en nuestro grupo, pues tenemos dificultades también para responderlo. ¿No? Igual que cuando hablamos de masculinidades en plural, porque no hay una única masculinidad. Hay tantos tipos de masculinidades como hombres hay en esta vida, ¿no? O sea, sí hay algunas características comunes que nos pueden llegar a definir lo que es una expresión de una masculinidad determinada, pues basada pues, en el machismo, con todo lo que eso implica. Y si podemos hablar en términos generales de lo que es una expresión de masculinidad basada en principios relacionados con la igualdad. Eso sí lo podemos hablar, ¿vale? Que es sencillo, pero hablar de lo que es un hombre en general, pues estaría pendiente para seguir profundizando. Claro, habría que responder qué es una mujer y bueno, en fin, es muy complicado, sí. Mira, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, no, yo agradezco mucho.
No hay más preguntas, pero bueno, por si alguien más quiere preguntar, yo le voy a pedir a Arge que nos cuente un poquito eso que nos quería contar de lo que hace la asociación, de esos proyectos que tiene ahora en mente, que nos quería comentar Bueno, para... nosotros ya tenemos un proyecto que iniciamos en La Palma, que lo va a dinamizar Jorge, que está por ahí, entró hace un rato que lo vi. Ujú, Lo va a dinamizar él, que es trabajador social, y va un proyecto orientado a trabajar con adolescentes, porque en ese ayuntamiento, en ese instituto, identificaron algunos comportamientos, conductas homófobas respecto a algunas personas y han identificado, pues, bueno, conductas machistas y querían hacer un trabajo al respecto. Y otro de los proyectos que llevamos mucho tiempo debatiendo en la entidad y que siempre hemos invitado a la reflexión más adelante, tiene que ver con la intervención con hombres que han ejercido violencia hacia las mujeres. Porque nosotros entendemos que es una forma de prevención, ¿no?, de la ujú. violencia machista. Para nosotros lo tenemos claro y cada vez que hemos trabajado con hombres con estos perfiles, yo a nivel individual he tenido algunas experiencias en prisión de algunos proyectos, que son talleres puntuales con hombres que han ejercido violencia, pero cada vez que hemos trabajado con grupos de hombres con estos perfiles, nuestra conclusión después de salir de ahí es que tenemos que meternos ahí, porque para nosotros es una forma, como decía antes, de prevención de violencia. Claro, Y yo sé que esto también genera mucho debate, pero lo que dicen todos los programas que se han iniciado con maltratadores, pues no se han podido comprobar su eficiencia, su efectividad, porque no ha habido un estudio longitudinal que venga a decirnos si eso ha servido para algo o no. Y claro. tienen varios sesgos que a nosotros nos gustaría implementar, pero con una proyección a largo plazo para saber que lo que nosotros podamos hacer en un programa específico puede tener ese beneficio y que realmente sea preventivo o no, que no lo sabemos. Entonces nosotras ahora, bueno, siempre hemos tenido en la entidad un perfil bueno, conoce cualquier persona que se sienta hombre puede participar independientemente de su perfil, a nosotros eso nos da igual, pero generalmente es un perfil universitario con mucha formación, experiencia en el movimiento sobre todo social, técnicos de integración, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, de todo ahí. De todo De del la, ámbito social están todos del área representados. social. Y tenemos un equipo hay un equipo, hay unos compañeros con mucha capacidad y competencia para poder hacer un trabajo de estas características con una gran exigencia técnica y que yo estoy seguro que con la capacidad que hay ahí podríamos hacer algo interesante a largo plazo. Entonces, bueno, esto es un proyecto, está en proyecto, no es nada, Ok. y sí tenemos claro de dónde no tienen que venir los fondos, eso sí, lo tenemos clarísimo. Y los fondos sabemos que no tienen que ver de las áreas que están relacionadas con igualdad, tienen que venir de otro sitio porque una de las críticas que siempre hemos visto es precisamente que no se tiene que invertir, y lo entiendo también perfectamente, en el trabajo con los maltratadores, sino dedicar ese dinero público en la protección de las víctimas y en la prevención de la violencia. Pero como yo decía, nosotros entendemos este trabajo como una forma preventiva porque sabemos que los hombres no se curan, ¿no?, cuando ejercen violencia, ¿vale? No se curan. Entonces, bueno, pues sabemos que lo suelen reproducir y ahí vemos todos los datos y podemos hacer un estudio profundo de lo que pasa con esos hombres y bueno, pues nos gustaría hacer algo en esa línea y Qué potente. vamos a movernos para diseñarlo y es lo que tenemos previsto reflexionar en la próxima reunión que tengamos, Qué que será. potente, me encanta, Mm. qué potente, me gusta. Pues ojalá salga simplemente por lo que dices tú de que haya un estudio longitudinal que dé realmente cifras
que avalen si sirve o no, porque bueno, a lo mejor te dice que no sirve, bueno, pues ya sabemos que eso no sirve, servirá a otra cosa, ¿no? Pero a lo mejor te dice que sí sirve, ¿no? Y si sirve, sería maravilloso. O sea que Es que ojalá, ojalá. Es que los estudios, bueno, están muchos realizados en contextos penitenciarios, con evaluaciones iniciales y finales, con un interés, pues, que tiene su sesgo, evidentemente, porque quieren tener su beneficio penitenciario. Ujú. El otro día, lo digo como anécdota, ¿no? Porque a nosotros nos llaman, ¿no? Hombres que derivan las administraciones públicas, Gobierno de Canarias, Instituto Canario de Igualdad, pidiendo hacer algo con estas personas, ¿no? Y nosotros no tenemos una estructura para dar respuesta a eso, ¿no? Y tiene que ser la administración pública que pueda avalar este tipo de proyectos, porque nosotros como asociación somos profesionales, pero no es una asociación profesionalizada, ¿no? Claro. Nosotros no, nadie cobra en la asociación. Esto bueno, es una asociación. No tenemos a nadie en el salario, no lo Sí, hemos tenido sí. nunca, nunca. Sí, sí. Pero no trabajamos así. Esto requiere un proceso de trabajo diferente. Y otro día me llamó una mujer porque tenía un amigo que había tenido medidas judiciales por violencia y le habían pedido que hiciera un curso de prevención de violencia de género. Y contacta conmigo como asociación. Entonces yo le digo que un curso no le va a servir para nada. Le digo porque eso es un proceso de trabajo totalmente diferente, que no tiene que ver con una formación. Bueno, estaba buscando un beneficio y esto es algo que siempre nos ha preocupado a nosotros, ¿no? Que se Claro, intente instrumentalizar la asociación a cambio de un beneficio y por eso nosotros nos cuidamos mucho de conocer primero a las personas que entran a la asociación, tener un discurso y sobre todo definirnos como una asociación de hombres feministas. Porque claro, ahí, cuando hablas de hombres igualitarios, ahí la igualdad, como decía al principio, puede ser entendida por diferentes hombres totalmente diferentes. Usted decía antes, la claro, custodia compartida, ¿no? La visión de ser maltratado por una ley que protege a las mujeres en relación a los hombres, ¿no? Bueno, ese tipo de situaciones, cuando nosotros nos hablamos y definimos la asociación como hombres feministas, de hombres feministas, esa parte ya lo entiende perfectamente que ahí no claro, tiene cupo. Con esos hombres ahí no van. Entonces, para nosotros, más que una identificación, una definición sentida, también es una definición estratégica, ¿no? De cara claro. a estos grupos de hombres que van contactando con nosotros o quieren empezar a trabajar con nosotros para que después le hagamos un papelito, que eso no, ni lo hemos hecho, ni lo hacemos, ni lo vamos a hacer. Y si hay Claro. algún hombre por ahí, pues que le tenga claro que instrumentalizar a la asociación para eso no va a ser posible. Vale. Con un equipo como ustedes detrás, seguro No, que no. no va a Pues ser fácil. mira, total. Arge, yo creo que ya vamos Vale, sí. terminando. No hay más preguntas. Yo me ha encantado, de verdad. Mil gracias por compartir vuestro tiempo, por compartir vuestras reflexiones. No sé, les transmito mi energía para que continúen a su ritmito ese paseíto que han comenzado. Y nada, mil gracias de verdad. Mil gracias a todas las personas también que han estado ahí escuchándonos y demás. Y bueno, Arge, tú seguro que te quieres despedir también, No, ¿verdad? yo solo agradecerles y me ha encantado compartir este ratito contigo, así, compartiendo, reflexionando, en un diálogo así más ameno, ¿no? Que bueno, que Sí, eso, la verdad que uno se siente cómodo de esta forma, ¿no? Y además genial. algo más natural, ¿no? Que estar Sí, hablando a sí, una sí. cámara ahí sin una interacción de nadie, que bueno, que estas formas a veces tienen dificultades, pero así, pues ha sido mucho más productiva para mí. Así, nada, Sí, yo muchas gracias, también pues agradecer a la gente que se han conectado para escucharnos. Y nada, decirle a todos los hombres que no están en la asociación y que les gustaría participar, pues que están invitados. Solo tienen que
a través de Facebook o de Instagram puede contactar con nosotros y nosotros ya pues hablamos, compartimos y si quieren participar pues nosotros encantados, ¿no? Nosotros vamos captando hombres por Claro, cada vez que... es el objetivo, claro, cuantos más sean. Además, lo que dices tú, seguramente habrá muchísimos hombres que son feministas y todavía no se reconocen a sí mismos como feministas, así que aquí Mm, tienen un referente. mm. Pues mil gracias de verdad. Volveremos en algún momento porque han quedado muchos temas por ahí y cuando ustedes necesiten también de Vulvas Revolution, aquí estamos con Total, los brazos abiertos. totalmente, lo cojo. Sí, Bueno, claro que adiós. sí, encantadísima, encantadísima. Pues Venga, besitos, chao, hasta besitos, luego, gracias, saludos, hasta hasta luego, hasta luego. luego. Finalizar vídeo.